Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 30 del mes sexto del año 2026. Una mañana especial para diseñar un día especial. Por eso tomamos o nos inspiramos en la porción de esta semana, la porción de la sanidad, la porción número 41, que en el estudio ordenado del profeta Esdras y Nehemías se estableció un orden de estudiar las escrituras que se conoce como Parashot, y hoy nos corresponde la número 41. En esta semana estamos estudiando, recordando, aplicando, vivenciando y experimentando la porción de la sanidad, que se conoce como Pidhat o piel oscura, el nombre del sacerdote que tuvo celo, el mismo celo del profeta Elías y el mismo celo de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, por la profanación y la venta de lo que es lo que no se puede comprar ni vender, que es la gloria del Todopoderoso. Y por eso pues tenemos ese punto de inspiración para iniciar en esta mañana con alegría, con gozo, con felicidad y agradecidos de poder tener la oportunidad de experimentar un nuevo día. Bueno, al finalizar allá con la oración, con los salmos, en la reunión del equipo de trabajo, pues vamos a motivar y activar el Salmo 30, que nos cuenta: oh Yahweh, clamé a ti y me sanaste. Entonces por eso iniciamos pues tiempo de reflexión, en la cual tomamos el juego de Elías, el juego del profeta Elías, que pareciera pues como que en las metáforas de las escrituras, fuego que apareció como de la nada y encendió la ofrenda que estaba en un altar. Es el recuerdo que tenemos históricamente del juego del profeta Elías. Primero, Elías, en su contexto original, el nombre real es Eliyahu, y quiere decir como la raíz, como el principio. Por eso Elías es el que viene restaurando todas las cosas como al principio, con un fuego genuino que no se enciende de este mundo, sino que desciende de la luz del Omnipotente. Y esto sucede cuando se restaura el altar del Señor, cuando no se venden ni se compran los símbolos que representan cómo construir el altar, sino que se actúa desde una manera genuina, conforme al principio, donde todo era riqueza, abundancia, felicidad, sanidad. Y regresar a ese principio es tener el molde, y es avivar el fuego del profeta Elías. Por eso dicen los evangelios: antes de que venga el Mesías, primero tiene que venir Elías, porque es como la vasija, como el molde que se repara para sostener el fuego de la luz, del amor, de la luz verdadera. O sea que no se trata de seguir la vida de la misma manera, sufriendo, soportando, tolerando, con esas emociones colapsadas. De lo que se trata es atraer cosas, pero ¿con qué energía? ¿De qué nos sirve atraer cosas que quizás nos van a dar una alegría pasajera? Porque la energía o el fuego que se usa solamente es para saciar algún deseo. Si queremos atraer algo a nuestra vida, pero somos diferentes a eso que deseas, es como clavar una estaca y amarrar una cuerda y empezar a tirar de esa cuerda, queriendo soltar la cuerda de la estaca o del árbol donde se ha atado, en lugar de ir y desatarla, o desatar el nudo y lograr el objetivo. O sea que pues podemos tener una gran lista de deseos, y lo primero es hacer esa lista de deseos y dejarlos ir, porque no se trata de tener mucha información sin resultados, es establecer una emoción que se acumula. Hay que dejar ir el miedo y el deseo.
Estas dos cosas nos permiten iniciar el proceso de cómo éramos en el principio, de lo que se perdió, porque la mala interpretación de esta porción es la que trae recuerdos de momentos como la Inquisición, como el hombre que le quita la vida a alguien en el nombre de Dios, y todos estos errores que trajeron y traen grandes devastaciones y gran destrucción a nuestro entorno, a nuestra vida y a nuestra sociedad. Pues aunque las instrucciones para la vida o la Torá nos dice no matar, pues ahora la energía de la semana, esa energía de sanar, la energía de la sanidad, porque muere una pareja que estaba activando vida sin reparar la emoción. O sea, estaba teniendo intimidad públicamente en el lugar sagrado. Y todas estas alegorías o estas metáforas nos hacen entender lo sagrado de la intimidad generadora de vida. Y el celo por, no por evitar esta conexión, sino por hacerlo de la manera correcta. Yeshua nos dice que con el solo hecho de estar enojado con tu hermano, permaneces en muerte. O sea que allí nos muestra una energía de la ira, del enojo y de culpabilizar y señalar a alguien sin tener en cuenta que eso que estamos señalando es lo que necesariamente debemos de tratar en nosotros. Esas psiquis que son registros energéticos de nuestro pasado, que dejaron allí una huella que cada vez que en el entorno podamos observar algo similar, pues se regresa otra vez a sentir la misma rabia, el mismo rechazo, el mismo odio, y eso se llama resentimiento. Allí hay un fuego extraño, y por eso esta porción es la porción de la corrección con la sanidad. Siempre se da en el mes que se conoce como Cáncer, como en la luna llena del mes de Cáncer, y esto nos da como una señal de la palabra para cáncer en hebreo, o el signo de cáncer es Sartán, y se tradujo así como cáncer, porque pues el mes controlado por la emoción, por la luna, precisamente de allí se originan estas enfermedades que consideran terminales, de una emoción de fuego extraño, o de una ira o de resentimientos. La palabra sartán en hebreo se divide en dos: sar, que es eliminar, y tan, que significa confusión. Entonces, eliminar la confusión o salir de la confusión es de lo que se trata el modelo original que vemos en Enoch, que vemos ahora en Pija, y luego en el profeta Elías, que después se manifiesta en Yeshua, que tú conoces como Jesús, el celo por el altar. Entonces aparece aquí una metáfora de que Enoch fue traspuesto en un carro de fuego, lo mismo que Elías, y entonces también aparece acá en las escrituras que Pidhat, o piel oscura, el nombre del sacerdote, que trae el modelo de paz perpetua. Esas cuatro instancias, esas tres instancias, primera, Enoch, Pijas y Elías, nos llevan a entender el fuego del Mesías, el fuego de la luz de nuestro Mesías. Porque si Enoch estaba antes de este mundo, antes de esta creación, o sea que estaba en el principio, pertenece como a una genética que trae el modelo original, que habita en el reino de los cielos, como a ese camino que hay que transitar para regresar a ese principio. Tiene el modelo desde el principio. Entonces, a ese modelo, a ese molde, es el que no debemos permitir cambiar. Si alguien lo cambió, si lo hemos cambiado, debe de haber ese celo por entender que hay un modelo original, hay un camino que me lleva a la verdad, hay un celo real y verdadero que baja fuego del cielo.
Y eso es lo que se llama el Maser Merkabah, el misterio de la carroza divina. Y ese es el modelo del profeta Elías. Y por eso traduce la raíz, el Yao traduce como el origen de la cola, la raíz, el inicio de los inicios. Entonces, pues ahora necesitamos diseñar y preparar con ese molde la vasija, reparar el molde, reparar la vasija, restaurar el altar del Señor que estaba en ruinas, para poder acceder a ese misterio en el ser interior. Eso se llama Or Penimi, o luz interior, y se conoce como rostro de Dios, el Peniel, allí donde libró la batalla nuestro patriarca Jacob con el ángel de la muerte y obtuvo la bendición. Esa bendición no es la aprobación. Por eso se le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dice Jacob. Dice, de aquí en adelante ya no te vas a llamar Jacob, sino Israel, porque has peleado con la ayuda de Elohim o de Dios y has vencido. Entonces viene esta genética que trae un molde, que trae un modelo, que cuando uno de los embajadores o iniciados para traer ese modelo a este mundo ve que lo están haciendo de la manera contraria, entonces se enciende ese vivo celo. Y es allí donde el celo ya no es religioso, el celo ya no es porque le quitaron la esposa o porque le quitaron alguna propiedad. El celo es por restaurar el altar del Señor con el modelo original. Y por eso vemos nosotros en las Escrituras, en el libro de Génesis, en el capítulo 5, el verso 23 y 24, que fueron todos los días de no 365 años. Entonces, días y años. Bueno, 365 son los días del año. Y es precisamente allí donde pues sabemos que ya se conocía el misterio de cómo medir los tiempos. Y caminó pues Enoc con Dios. La palabra que fue traducida como con es dos letras hebreas, la Aleph y la Tap, y se lee Et, con principio y final. Eso es caminar con Dios. Que la misma manera o el mismo molde que estaba en el principio también se establezca en el final. Y entonces desapareció, se lo llevó. Entonces podemos decir, bueno, se fue derecho para el cielo, se fue para el mundo del infinito. Ese desaparecer es lo mismo que la palabra secreto, Ein Sof, el mundo increado, el mundo, porque no se trata de algo físico, se trata de una huella energética que tiene el modelo original del mundo del infinito, porque le llevó Dios. Pues en hebreo sería Vayadah Hanot et a Elohim be benineinu ki la vatot. Entonces, ¿por qué usamos esto el hebreo? Pues precisamente Kibrat el Atot Elohim, precisamente para poder explicar que la Insod y que estas palabras tienen símbolos y tienen mapas que nos permiten entender el misterio del fuego del profeta Elías, que está disponible en este tiempo y que todo aquel que lo entienda y lo ponga por obra, pues lo puede experimentar. Ese fuego de Elías que aparece por primera vez, o que está registrado por primera vez cuando se necesitaba probarle a los profetas de Baal y a los hijos de Israel que hay un solo Dios, no el monoteísmo de la política y la religión tradicional, sino un solo modelo. La palabra Echad no significa uno, sino una misma o una sola manera de pensar. Entonces, cuando pensamos en el amor y todos pensamos de la misma manera, pues ya no hay guerra, porque todos vivimos desde el amor. Y entonces eso se tradujo como las religiones o las creencias monoteístas, que precisamente son las que más han provocado devastaciones y destrucción en esta tierra, por guerras, por matanzas, por dos de los deseos desenfrenados, que es el fanatismo religioso y el fanatismo politiquero. Pues ese es el fuego contrario, y eso es lo que está disponible para este tiempo, para cada persona que entiende el verdadero fuego, el verdadero celo,
que no es por un candidato, no es por una postura, es por el juego que inicia todo desde el principio, ese juego del amor. Entonces, cuando alguien se enoja y no entiende al otro, pues lo juzga. Y entonces no lo hace con justo juicio, porque no ha entendido y no sabemos el juego de la vida y no está disponible o no está dispuesto a entregarlo todo. Entonces por eso, al querer imponer la idea, pues viene el enojo y ahora viene la separación, ese divorcio. Nos separamos de la luz, entonces la vasija queda oscura y esa vasija oscura genera caos y por eso es lo que se conoce como el divorcio. Y cuando dice la palabra que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne, pues la palabra para dejar la casa de su padre no necesariamente es renunciar o abandonar. La palabra en hebreo es asab y también está traducida como restaurar, como soltar. Entonces, si no soltamos lo que deseamos, entonces esto no lo podemos atraer. Cuando uno desea tener algo y no suelta ese deseo, eso que desea no le llega, porque es un deseo, y deseo es porque no lo tiene. Cuando uno desea algo es porque hay carencia, porque hay vacío, porque esa vasija está vacía, porque no hay luz. Entonces cuando suelta el deseo, la vasija se llena de luz, porque ya no lo desea, porque siente que ya lo tiene. Entonces dejar el hombre a su padre y a su madre es soltar el deseo de tener una esposa porque ya la tiene, de tener una madre o de tener un padre porque ya lo tiene. El Abba, que es la idea, y la Ima, que es la mente que recibe esa idea, ya está en ti y ya está en mí. Entonces cuando suelto el deseo, ese espacio que se crea al dejar ir se llena con luz. Entonces la vasija y la luz se hacen una sola. Yeshua, cuando termina la labor con sus discípulos, le digo: ustedes son la luz del mundo, son vasijas llenas de luz. Entonces, pues entonces no se malinterpretó la palabra dejar y es soltar. O podríamos también traer como el restaurar lo mismo que vivieron los padres, pero no el papá y la mamá, que tienen dificultades y viene de un divorcio y entonces el hijo va programado para generar divorcios y peleas y contiendas. Es ir al principio, donde la vasija y la luz estaban en una sola. Entonces volvemos a ser seres de luz. Y este es el compromiso de boda en Shavuot o en Pentecostés, cuando se dieron esas 10 palabras, se vieron, se escucharon, y entonces pues el pueblo las acepta, no como leyes, sino como luz, como instrucción. Allí hay un compromiso, una boda, lo que se conoce como la palabra matrimonio en sí no existe en las escrituras, existe la palabra kaducha, santo. O sea que la boda santa, al no entender que no se trata de ir a un lugar para que un dignatario, para que un representante de la religión tradicional, un sacerdote o un predicador, haga un ritual de ceremonia de boda, que pues está bien en nuestro ritual del común, pero esto va más allá. Ese compromiso de bodas no es entre personas, es con el Todopoderoso y su palabra. O sea que cada vez que hay boda, lo que hay es un compromiso de obediencia a la palabra. Cada vez que hay un divorcio, ese divorcio no sucedió por
incompatibilidad de caracteres ni por infidelidad, sino porque previamente a eso los cónyuges pues se divorciaron de la luz del entendimiento y la sabiduría del Todopoderoso. Por eso dice, lo que uno enseñó no lo separa el hombre. Entonces, pues viene allí esto del fanatismo religioso y político, que es lo más peligroso que podemos nosotros manifestar. Pues la palabra para divorcio no es lo que nosotros conocíamos. La palabra para divorcio es sefer keritut, y ese sefer keritut es como cortar con un contrato, como abolir una compra de un territorio, como abolir también pues un contrato entre dos personas. Y no solamente aplica para las dos personas, por eso cuando se destruye el contrato entre dos personas, todo el esfuerzo del común para restaurar y prosperar y familia, todo el mundo sufre, se colapsa, pero no porque estas dos personas no se entiendan, sino porque no se ha entendido el modelo original del fuego de Elías, que restaura todas las cosas como al principio, que restaura el altar, y un altar restaurado está lleno de poder, poder para amar, para perdonar, para tolerar, y es allí donde no se le ha enseñado a la humanidad ni al humano a tener ese compromiso con el fuego del profeta Elías, que restaura todas las cosas como al principio. Porque al principio hombre y mujer eran uno solo, y precisamente el final debe ser igual como el principio. Ese es sefer keritut a Israel. Por adulterar o invalidar el pacto, se le convierte en una prostituta o una ramera. Por eso es que es la única causa de divorcio. Entonces no estamos mirando la causal de tantos divorcios que se establecen a diario, tantas infidelidades. Estamos mirando el modelo original para no divorciarnos ni de nuestra salud, ni de nuestra economía, ni de nuestra relación de pareja, ni de nuestra relación familiar, ni de nuestra relación con la sociedad y con el gobierno, sino influenciarlo con ese fuego de Elías. Por eso Elías pues tenía dificultades con el rey Acab, pero ese mismo fuego de Elías pues tenía mucha compatibilidad con el rey Josafat, el rey justiciero. Entonces pues no es una constante donde Dios quita reyes y pone reyes. Somos nosotros los que le damos mal uso a ese fuego purificador que trae solo y exclusivamente la paz, la armonía, la felicidad, la prosperidad entre las familias, entre los pueblos y entre las naciones. Entonces, pues vemos nosotros en una experiencia en nuestra comunidad que se hacen todos los rituales de la tevilá, de la preparación previa para la boda. Se hace la boda muy hermosa con todas las ceremonias, con todos los simbolismos y con mucha alegría, mucha felicidad, pero terminan al poco tiempo divorciándose. Y pareciera que fuera como podríamos llamarle como una pérdida de tiempo, pero es un aprendizaje, porque la única causa de divorcio es adulterar. Y el adulterio no sucede cuando le puso algún espía o algún investigador que le tomó las fotos allí en el momento que le grabó el video, en el momento de la infidelidad. Eso sucedió mucho tiempo antes, cuando se divorció la vasija de la luz. Entonces de lo que se trata es volver a restaurar las cosas como en el principio, para que venga ese fuego de Elías. Primero reparar la vasija. Pueden haber muchísimos traumas por allá con energías que nos hacen recordar, o registros energéticos o huellas energéticas que nos hacen recordar las infidelidades, los traumas, las heridas, los engaños, las traiciones, los robos en nuestra vida pasada. Entonces viene un entorno similar y recuerda, entonces vuelve y siente, y eso se llama resentimiento. Todo eso es de lo que nos corresponde vaciar. Si queremos reparar la vasija, hay que vaciar todo lo que no es. Y entonces, si
dice que si se encontrara una cosa indecente, por allá en Deuteronomio 24, cuando alguno tomare mujer, se casare y no le agradare, el 24.1 del libro de Devarim, de Deuteronomios, le escribirá Sefer Kerit, carta de divorcio. Entonces, esas personas casadas, con todos los rituales, pero que se les escribe carta de divorcio, el Kerit, o el Sefer Kerit, donde hubo un corte, donde hubo un divorcio, o un repudio, o esto, bien sea a la carne o bien sea en el pacto, donde muere una relación. Entonces, pues hay que entender las leyes. ¿A qué venimos nosotros a este mundo? Nosotros venimos a reparar un trauma, una herida, una separación, un divorcio que vivimos en el mundo antiguo, que traemos ese registro del compromiso de repararlo, pero se nos olvida. ¿Cómo lo hacemos recordar? De acuerdo a lo que se nos va presentando en la vida diaria, de acuerdo al entorno familiar, de acuerdo a las señales que nos muestran, el primo, el tío, el sobrino, se divorcia, se pelea o tiene éxito. Bueno, todo esto es lo que nos permite entender a nosotros cuál es el modelo o el molde a lo que hemos venido, a lo que venimos a reparar. Y todo esto se va a ver reflejado. La unción de Elías se va a ver reflejada en la sanidad, en todo. Por eso decimos y tenemos ese desafío. Si tu economía está enferma, ¿estás sano? Si tu relación de pareja está enferma, ¿estás sano? Si tu relación contigo mismo está enferma, si permaneces enojado, si no te gusta tu cuerpo, tu cara, tu rostro, si no te gusta lo que estás viviendo, ¿estás sano? Si hay heridas y traumas en nuestro interior es porque allí hay un trabajo, y el trabajo lo tenemos en esta semana con mayor posibilidades de éxito, porque esta es la semana de la sanidad, esta es la semana de la unción del profeta Elías, del celo por el altar del Señor. Esta es la semana de dejar morir todo lo que es la avaricia, codicia, adulterio, fornicación, infidelidad, que salga esa energía, que salga de nuestro cuerpo y que no se vuelva a repetir ni en nosotros, ni en nuestros hijos, ni en los hijos de nuestros hijos. Entonces vamos a tomar como un texto de los evangelios que no son muy conocidos, se le conoce como el evangelio copto, o uno de los evangelios coptos, es el evangelio de Tomás, que son 114 versos que nos cuentan una realidad del Mesías muy práctica, y nos dice que si los que os guían dicen el reino de los cielos sería de las aves, entonces si los que nos guían dicen que el reino está en los cielos, arriba, en las alturas, entonces el reino sería de las aves. Que si está en el mar, entonces sería de los peces. Entonces ellos serían los que tienen autoridad sobre nosotros. Pero es que el reino de los cielos está dentro de ti, y es allí donde somos conscientes de la autoridad que tenemos. Cuando nosotros vamos a hacer algo y miramos fuera, ya nos alejamos del reino y adulteramos la realidad. Y en lugar de mirar el mundo exterior como un espejo de lo que tengo que reparar en el interior, termino creyendo que la realidad es el mundo exterior, sin darme cuenta que yo mismo la generé desde mi interior. Entonces, pues lo real sería que de la misma manera que es adentro es afuera, y como es afuera es adentro, porque el reino de los cielos está dentro de ti, pero también está afuera. Entonces lo que ves en tu vida está afuera, y lo que está afuera lo podemos reparar desde dentro. Y es allí donde viene ese juego. Si conoces esto, si te conoces a ti mismo, si no te conoces, estarás sumido en la más profunda pobreza. Pero si te conoces, lo que ves en tu vida estará en el mundo exterior.